Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches ya. Ya son las 7 de la noche en punto. Aquí vamos a iniciar nuestra edición de Agenda Política. Qué duda cabe que el tema de La Haya es el que ha generado toda la atención durante todos estos días. 7 días en los que se ha discutido una serie de temas relacionados con el fallo mismo, con la interpretación del fallo, con lo que viene a partir del fallo. Nosotros vamos a tocar este tema y lo haremos desde Santiago de Chile. Está con nosotros en la línea el señor canciller de la República de Chile, Alfredo Moreno. Señor canciller, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta generosa deferencia de poder darnos esta entrevista, señor canciller. No, muchas gracias a ustedes por pedirme la entrevista. Encantado de conversar con ustedes. Señor canciller, mi primera pregunta tiene que ver con la percepción que usted tiene luego de estos 7 días desde que se ha dado el fallo de La Haya. ¿Cómo ve usted en este momento el ánimo, la situación? ¿Cómo ve usted todo el aspecto relacionado con este tema? Mire, yo lo veo en una forma bastante positiva. La gente se queda en la discusión que naturalmente tiene que existir frente a una cosa que le interesa tanto a la población chilena y peruana. Y se producen, como uno podría decir, palabras que sacan palabras y se discuten cosas. A veces incluso por gente que no entiende mucho los asuntos, pero que está molesto o contento por una parte o por otra del fallo. Pero si usted mira los hechos concretos es que la gente está tranquila en ambos países. Adicionalmente a eso, luego de 2 horas de que se recibió el fallo, los 2 presidentes de ambos países hicieron su información a los países, señalaron lo que les parecía, lo que no les gustaba, pero indicaron inmediatamente que hay que cumplir y que la contraparte también tiene que cumplir. La presidenta electa chilena, que nosotros estamos en una situación bien particular porque tenemos una presidenta que va a asumir muy pronto, también hizo lo mismo 20 minutos después. A mí me tocó ir al Congreso chileno, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. En ambos casos se aprobó una resolución por unanimidad de que había que cumplir el fallo y que había que pedir a Perú que también lo cumpliera. Entiendo que la posición del legislativo peruano es exactamente la misma. El presidente Humala le señaló al presidente Piñera que él iba a viajar a CELAC en Cuba, que sería una buena cosa que nos juntáramos ahí, y a pesar de lo que significaba el viaje, nosotros no pensábamos en principio lo más probable no ir. Viajamos toda la noche, particularmente para juntarnos con ellos, con él y con la canciller y con el ministro de Defensa. Viajó con nosotros también Michelle Bachelet, y los 2 presidentes tuvieron ocasión de conversar. Inmediatamente decidieron que el camino hacia adelante era citar el 2+2, se va a hacer el 6 de febrero. De tal manera que en el fondo, en 7 días, como usted dice, los 2 países están exactamente sobre el camino de cumplir el fallo, de ejecutarlo, y todas las cosas que se han hablado sobre este tema me parece que como que se van diluyendo, ¿no? Así es, incluso las encuestas van señalando que las ciudadanías de ambos países casi como que ya van aceptando la situación. Como usted dice, algunos con la percepción de ganadores, otros con la percepción de perdedores, en fin. Pero ya como que se va aceptando el fallo y como que las cosas se encaminan. ¿Qué expectativas tiene usted, señor canciller, con relación a las reuniones del 2+2? Bueno, primero una cosa sobre lo anterior. Yo creo que lo que ha pasado tampoco es casualidad. Yo creo que los 2 países han hecho un muy buen trabajo en lo que fue antes. Las cosas no suceden porque sí. Yo creo que lo que hemos hecho durante todo el tiempo anterior, entre los gobiernos, las cancillerías y también la sociedad civil, que nos ha ayudado enormemente, la gente de Arica, de Tacna. Yo estuve pocos días antes del fallo, estuve en Arica, y el invitado, digamos, importante que había en la ciudad de Arica en ese momento era el alcalde de Tacna. Pocos días antes había estado el alcalde de Arica en Tacna. Bueno, todos esos gestos, todas esas cosas son las que ayudan a que esto se haya podido procesar de esta manera. Usted me preguntaba ahora sobre el 2+2. Sobre el 2+2, bueno, es el primer paso que estamos haciendo para que podamos intercambiar, digamos, los puntos de vista para decir, bueno, cuáles son los pasos que hay que dar y cómo se dan para poder, digamos, ejecutar el fallo. Ya tenemos la voz de la Corte, así que ya tenemos un camino, tenemos un punto de llegada, y ahora tenemos que ver cómo se hace eso, y qué es lo que tiene que hacer cada país, qué cosas tenemos que hacer en común, en fin, poder, digamos, ahora intercambiar cuáles son los puntos de vista y poner a trabajar a quienes correspondan en que eso se pueda hacer. ¿Cuánto calcula que podría durar la ejecución del fallo?
Yo no tengo una idea de eso actualmente, porque lo que sucede es que tenemos que señalar qué es lo que hay que hacer, quiénes lo tienen que hacer, y ahora a esas mismas personas preguntarle cuánto tiempo van a requerir. Por ejemplo, poner un ejemplo cualquiera, el tema de la cartografía, llegar a la cartografía común, bueno, es un tema de expertos que nos dirán qué son el tiempo que requieren, ¿no? Señor canciller, se ha ido de alguna manera, y permítame usar el término por favor, la población, los políticos están, como se dice comúnmente, digiriendo el fallo. Y Sí. vamos viendo que hay cosas que ya nos vamos poniendo de acuerdo. Pero hay una que nos separa todavía, ¿Cuál? y es el triángulo terrestre. Chile, Mire, hoy día, perdóneme, para terminar dígalo. la pregunta, Chile hoy día, a través de usted y a través de la presidenta electa, han ratificado esta tesis de que Chile está en posesión y además soberanamente propietario del triángulo terrestre. Y en el Perú hay la idea exactamente contraria. Incluso se ha señalado que hay un error de interpretación de Chile y por eso el tema, pues de alguna manera ustedes lo equivocan en la interpretación. Mire, yo creo que me alegro que me haga la pregunta, porque de nuevo esto es cuando uno habla por el diario, en fin, de un lado o de otro, se malinterpretan las cosas que se dicen. En lo que usted denomina triángulo terrestre, es algo que Chile considera chileno siempre, mucho antes de este fallo. Perú también ha tenido su posición, que es contraria a eso desde mucho tiempo. Así está explicado en todo lo que está en el juicio, a pesar de que, como lo voy a explicar después, la Haya nada tiene que ver con el tema terrestre. De tal manera que nada de lo que estamos escuchando es producto del fallo, en primera cosa, ¿no? O sea, que el fallo haya creado, digamos, una cosa que Chile considera que siempre ha sido chileno, y ha sido chileno tal cual como se ha señalado por el Tratado del año 1929 y la demarcación del año 1930. O sea, ustedes no piensan, Luego de eso, perdónenme, ustedes no piensan entonces que el fallo ratifique lo que ustedes pensaban. no, ahora le voy a explicar. A ver. Entonces, en base a estos puntos que le acabo de señalar, que son preexistentes, anteriores al fallo, lo único que ha hecho el fallo no ha dicho nada sobre el trazado de la frontera terrestre, lo ha dicho expresamente. Ese no es un tema que nos han preguntado, no tenemos competencia, así ha dicho la Corte, y en eso también tampoco hay ningún desacuerdo respecto de ese punto entre los dos países. El único punto aquí es que Perú sostenía que el inicio de la frontera marítima era en el punto 266 que denomina Perú, que es un punto. ¿Y por qué partía ahí? Porque ahí terminaba la frontera terrestre. Ambos países estaban plenamente de acuerdo de que el inicio de la frontera marítima era donde termina la frontera terrestre. Y así lo plantearon en sus presentaciones a la Corte. El punto era que uno decía que era el paralelo sobre el hito 1 y el otro decía que era el punto 266. La novedad que tenemos es que en la parte marítima, lo que ha hecho la Corte es determinar que es el hito 1, para ponerlo en palabras simples para que la gente lo entienda. Le ha entregado a Chile la totalidad del mar que baña las costas de ese denominado triángulo terrestre. O sea, las olas son chilenas. Exactamente, eso es lo que ha hecho la Corte. Ha dicho, el mar es chileno. Y eso naturalmente, si bien, como le digo, no fija la frontera terrestre, está fijada en los tratados que corresponden a esto, lo que hace es reforzar la posición chilena, naturalmente, porque si uno señala eso, es porque está señalando que al menos no es lo que ha señalado Perú respecto del punto 266. Y para ponerlo de otra manera para que se entienda, incluso la Corte lo señala así, dice, la Corte ha tomado una posición distinta a la de los países, no dice que el punto tiene que ser exactamente el mismo donde se inicia el límite marítimo que donde termina la frontera terrestre, que es lo que plantearon los países. Si uno se va ahora, no lo que plantearon los países, porque si fuera por lo que plantearon los países ya estaría resuelto. Habría fijado el punto inicial del límite marítimo y también el punto final de la frontera terrestre y sería el hito 1. Sería, digamos, el paralelo que pasa por el hito 1. La Corte dice, no, pueden diferir. A diferencia de lo que se ha señalado, pueden diferir. Muy bien. Pueden diferir, pero luego agrega y dice, bueno, pero eso sería, en ese caso, hacemos presente que eso significaría que tendría que haber un acuerdo, que hubo un acuerdo expreso de los países de hacer diferir el límite. Y que yo conozca, no hay ningún acuerdo. El año 1968-69
cuando se determinó que el paralelo sobre el hito 1 era la frontera marítima, no hay ninguna mención a que esto haga diferir ambas cosas. De tal manera que, como le digo, no sé si me explico bien o es muy complejo, pero lo que estoy señalando es que hay varias cosas en que estamos de acuerdo. La Corte no ha determinado ninguna frontera terrestre, la Corte sí ha determinado la frontera marítima, la Corte ha señalado que todo el mar que baña esas costas de ese pedazo, ¿no es cierto?, denominado triángulo terrestre, corresponde a Chile, y por lo tanto eso, por las razones que le acabo de explicar, naturalmente refuerza, no sé cuál sería la palabra, ¿no es cierto?, le da sustento mayor, le da, digamos, una cosa positiva sobre la posición que ha tenido Chile en esta materia anteriormente, porque suena bastante poco creíble que Perú el año 1968 y 1969 hubiera entregado ese mar sabiendo que el punto de la frontera era el 266, porque eso es lo que estaríamos diciendo, ¿no es cierto? Si Perú el año 68-69 sabía que el límite era el punto 266, bueno, en ese caso, en ese año, habría entregado el mar de una cosa que en realidad hasta ese momento le correspondía porque debería haberse fijado en el 266. Señor Canciller. Ese es todo el punto. No sé si me explico, no ¿Sí? sé si es muy difícil, pero o sea, la es posición... simplemente eso, es una cosa indirecta. No, sí, más que posición, estos son hechos objetivos, por eso de repente se dice, mire, no, la Corte no fijó el límite terrestre, nadie ha dicho que se fijó el límite terrestre, pero en todo caso, creo que estamos, a pesar de todo lo que estoy diciendo, fijando la atención en una cosa que no es lo esencial en este momento. Exactamente, y por supuesto no seré yo quien tenga que polemizar con un canciller como usted, pero la diplomacia... para eso está. Pero la diplomacia peruana sostiene que está muy claro en el Tratado del 29 lo de la frontera terrestre y que esa parte corresponde al Perú, que la ha ocupado de hecho Chile, y que si hasta ahora no se ha medido es porque Chile no ha querido hacerlo y que unilateralmente el Perú no puede hacerlo, tiene que hacerlo de común acuerdo con Chile. Entonces, casi como que, claro, Chile ha alargado esta situación para evitar una definición de esta naturaleza. Y se sostiene que incluso, perdóneme, para terminar la idea, se sostiene incluso que es cuestión de releer el Tratado del 29 para darse cuenta que ahí se señala muy clara cuál es la frontera y que no sería el primer caso de una costa seca de un país y las aguas de otro país. Sí, claro. Efectivamente, lo que sí sería el primer caso existente en el mundo es que se hiciera eso y nunca nadie lo dijo. Hay demarcaciones, no diría yo usual, hay casos. Es raro, pero sucede que hay costa seca, lo dijimos nosotros mismos en nuestro alegato. Eso es raro, pero sucede. Lo que es inédito, diría yo, sería que eso hubiera sucedido sin que nadie hubiera dicho una palabra. Normalmente cuando se hace la demarcación se dice, mire, vamos a dejar una costa seca porque por razones de un obstáculo geográfico, por razones de una cosa práctica, en fin, y por lo tanto este pedacito va a quedar, digamos, sin mar. Lo que sería una cosa inédita sería que eso se hubiera hecho sin decir una palabra. Pero, mire, todo lo que usted me está señalando respecto a lo que señala la diplomacia peruana, lo comprendo, lo conozco muy bien, y es exactamente igual a lo que señala Chile, como le dije antes. Chile señala que los límites están perfectamente delimitados, el año 1929, el año 1930 se demarcaron, se decide en el tratado que había que llegar hasta el mar, el hito número 1 se llama hito del mar, ubicado en la orilla del mar. Y todo esto está puesto en los alegatos de La Haya. Por esa razón, Chile sostuvo que el final de la frontera terrestre era el hito 1. Por la misma razón que usted me menciona, Perú sostuvo que era el punto 266. O Concordia, como le llaman, que en realidad usted sabe que a otro, en el año 1930 se le puso a otro lugar el hito Concordia, pero no importa. Pero en todo caso, ese punto, Perú señaló ese punto. Y los dos concordaron que era el punto donde se iniciaba la frontera marítima, era donde terminaba la frontera terrestre. Y la Corte decidió que era el hito 1. Evidentemente que es un hecho nuevo, importante sobre este tema, y que